اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad wa alihi الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, que las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y los inmaculados imames de su descendencia. En estas sesiones sobre tendencias y escuelas teológicas del Islam, hemos llegado ya a una sección en la cual estamos hablando de grupúsculos que surgieron en el seno del Islam con ideas extrañas. Todos estos grupos de los cuales estamos hablando, desde los wahabitas, la escuela shaykhía, que hablamos en la sesión anterior, y la que vamos a hablar ahora, que es sobre la Babía y los Bahá'ís, fueron grupos que surgieron en las épocas coloniales, en la época en que el colonialismo, sobre todo el británico, estaba en su apogeo, y que tal como sucedió en la Europa y en la América del 1800, del siglo XIX, de los siglos XVIII y XIX, lo mismo hicieron estos poderes y potencias, o quisieron hacer estos poderes y potencias en las zonas islámicas, que es la de sembrar ideas, creencias, grupos, para así dividir a las comunidades y de paso, además de la división, mantenerlas entretenidas entre ellas y en temas que distraigan su atención sobre el despojo y saqueo de los recursos naturales de la región, y también para apoyar a algunos de estos grupos para que les sirvan como fuerza de choque contra los gobiernos de la zona, ya sean buenos o sean malos, pero eran aquellos que eran sus antagonistas políticos de ese entonces. Esto sucedió con los wahabitas, donde los ingleses apoyaron a estos salteadores de caminos de la tribu de Ibn Saud, que se aliaron con las ideas extremistas de Muhammad ibn Abdul Wahhab, y según incluso las confesiones de un espía británico de ese entonces, fue el mismo que al encontrar al entonces joven y orgulloso Abdul Wahhab, Muhammad ibn Abdul Wahhab, tan engreído, pudo llegar a encauzarlo para que florecieran muchas más sus ideas e incluso guiarlo en las cuestiones relacionadas, en las cuestiones que impulsaran a sus ideas, a las cuestiones estratégicas, como unirse con estos clanes de beduinos salteadores de camino, como eran los Ibn Saud. Así como los británicos apoyaron a los wahabíes, vemos que muchas de estas grupos que después surgieron como los bahá'íes en Irán, fueron apoyados también por las potencias con las cuales estaban en pugna las zonas islámicas, en este caso las zonas de Persia y las zonas de Irán, que en este caso eran tanto Rusia como Gran Bretaña. Y Rusia como Gran Bretaña también cumplieron un rol importante en la proliferación, en este caso ya de los bahá'ís. En la sesión anterior habíamos hablado de la shaykhía y cómo esto proviene de las ideas exageradas o ideas extrañas realmente de
el Sheikh Ahmad al-Ihsai. Incluso habíamos hablado al final de la sesión de cómo que incluso muchos consideran que la sistematización de estas ideas extrañas al chiismo, alegando ser chiitas, no las había realizado el Sheikh al-Ihsai, sino de sus alumnos, que era Sayyid Kazim Rushdie, y que las atribuyó a Sheikh al-Ihsai. Pero la sheikhía se vincula o pretende o alega ser una corriente chiita, o estar dentro del chiismo, o ni siquiera ser una corriente y ser el chiismo más puro. Cosa que no sucede lo mismo con los grupos con los que vamos a tratar ahora. El Babía. El Bab en árabe significa puerta. Ser la puerta significa ser la entrada o el acceso al conocimiento, ser acceso al esoterismo, ser el acceso a la gnosis, el acceso a los conocimientos ocultos, el acceso a realidades que el común de la gente no tiene. Por lo tanto, es ser acceso a algo. En este caso, generalmente hay muchos personajes que a lo largo de la historia dijeron ser el Bab y decían ser el acceso al Imam Mahdi, alayhi salam, que ellos eran la forma en que se accede a él. Comencemos con el Babía, pues, puesto que cronológicamente son los que se dan primero, y el Bahá'ía, los Bahá'ís son una evolución de los mismos, aunque los Bahá'ís ya plenamente se consideran desvinculados del Islam y se consideran una religión aparte. El Babía. El fundador de esta corriente es Ali Muhammad Shirazi. Desde que él primeramente había aceptado la convocatoria de los Sheikhía, él, al principio de su pretensión de ser el Bab, o ser la puerta o acceso al 12º imam, al imam oculto, entonces es por ello que se colocó para sí mismo, se comenzó a llamarse él mismo el Bab, y así es como lo comenzaron a llamar sus seguidores. Y de ahí proviene el nombre de esa corriente, al-Babía. Este Sayyid Ali Muhammad nació en el año 1235 de la Égira lunar en Shiraz. Shiraz está en la parte centro-sur de Irán. Siendo niño, él estudió, o en su juventud estudió, con Sheikh Abed, con un sheikh llamado Sheikh Abed, y que es el que le enseñó a leer, a escribir y algunos de los conocimientos preliminares. Este Sheikh Abed fue uno de los alumnos de Sheikh Ahmad Ihsai, el fundador de la Sheikhía, grupo que ya estudiamos en la sesión anterior. Y a su vez también fue un alumno de este Sayyid Kazim Rushdie, donde muchos alegan que realmente los principios o enseñanzas sistematizadas de la Sheikhía realmente las realizó Sayyid Kazim Rushdie y las atribuyó a Sheikh al-Ihsai. Y es por eso que este Sayyid Ali Muhammad, de quien estamos tratando ahora, desde las épocas de su juventud ya estaba familiarizado con la Sheikhía y con esas ideas de que realmente el verdadero conocimiento es por una inspiración directa de los imames, es haber obtenido la consideración de los imames y los inmaculados que para que una persona le brinden y le abran las puertas al mundo de lo oculto, y si no, no tendrá nunca un conocimiento legítimo y correcto. Él tuvo desde su juventud acceso a las ideas de la Sheikhía, estaba familiarizado con ellas, de manera que cuando tenía alrededor de tan solo 19 años y fue a Karbala, se convirtió en alumno de este Sayyid Kazim Rushdie.
Este Sayyid Kazim Rashidi, después de la muerte de Al-Esai, se estableció en Karbala, se consideró él mismo el sucesor de Sheikh Al-Esai y que fue el que sistematizó las creencias de los Sheikhías. Bueno, este hombre, Ali Muhammad Shirazi, con 19 años, se fue a Karbala y se convirtió en alumno de Kazim Rashidi. En esas mismas clases fue que aprendió muchas cuestiones relacionadas a la gnosis, a los conocimientos esotéricos, a la interpretación de las aleyas y los hadices, de las narraciones del profeta, cuestiones relacionadas a la jurisprudencia, según el método o cómo lo enseñaban los Sheikhías. Antes de ir a Karbala, ya había estado un tiempo en la ciudad de Bushehr, y allá, estando allí, procedió a realizar algunas prácticas de ascetismo muy severas. Se cuenta que realmente durante el verano, Bushehr es uno de los lugares más calurosos del mundo y calor húmedo. En medio del calor que reinaba en la ciudad de Bushehr, fue a la azotea de una casa, se dispuso frente al sol y ahí se comenzó a recitar, a hacer aurad. Aurad es el plural de wird. Wird en la tradición islámica son sesiones de devoción a Dios que uno ya se ha impuesto. Es decir, 5 minutos al día voy a leer el Corán, voy a leer tal súplica, voy a hacer tal rezo, voy a hacer los rezos preferibles. Esos momentos que uno se dispone para una oración se llama wird, y el plural es aurad. Él sería este muchacho, incluso antes de ir a Karbala, teniendo 19 años, procedió a esta práctica de ascetismo, fue a la azotea de esa casa en medio del calor, tremendo calor del verano de la ciudad de Bushehr. Se dispuso en dirección al sol y comenzó a realizar aurad, o sea, prácticas devocionales. Bueno, a lo mejor esto está siendo mencionado para ver que a lo mejor sufrió alguna insolación o algo, por lo cual desde muy temprana edad comenzó a tener estas pretensiones místicas y esotéricas. Después de la muerte de Sayyid Kazim Rashidi, o sea, de su profesor, de su maestro, de su tutor, los seguidores de Sayyid Rashidi, muchos consideraron que él era el ejemplo de el Shia completo y el Shia perfecto. Recuerdan, en la sesión anterior hablamos de los Sheikhías. Había un grupo de los Sheikhías, no todos los grupos. Un grupo de los Sheikhías que hablaba o que sostenía que hay 4 pilares, siendo el primer pilar Dios, el segundo pilar el profeta, el tercer pilar son los imames. Incluso el 12º imán no se encuentra en este mundo físico, sino que tiene un cuerpo y está vivo en un mundo ideal, en ese mundo que es similar al del Barzakh o es el Barzakh mismo. Y lo que hay en este mundo es el Shia perfecto, y es el 4º pilar. Y que la diferencia que hay entre los grupos de los Sheikhías es que algunos aceptaban ese 4º pilar y otros no aceptaban este 4º pilar. Obviamente, este 4º pilar era defendido por aquellos que tomaron después como líder o como sucesor de este Sayyid Kazim Rashidi a Ali Muhammad Shirazi, conocido después como el Bab, y consideraron que él era el Shia completo y el Shia perfecto, y él era el 4º pilar. En terminología de los sufis, él era el Qutb, él era el polo. Fue en este interín que varios de los discípulos de este Kazim Rashidi pretendieron ser los discípulos, ser los sucesores de Sayyid Kazim Rashidi, y cada uno formó su corriente aparte. Siendo el más exagerado
el grupo de esta persona. Este hombre realmente se debe haber insolado por esas pretensiones que tenía de tener contacto directo con el imam y ser el shia completo y el shia perfecto en la tierra. Él es el que instauró el nombre del Bab, se consideró Bab del imam, la puerta del imam, o sea, la persona con acceso a todos estos conocimientos ocultos. Y que él era el intermediario entre el imam y la gente. Se consideró de esta forma. Ali Muhammad al principio de su prédica trataba de enseñar según su propia interpretación el Sagrado Corán y daba interpretaciones las cuales estaban muy alejadas, pero muy alejadas de las nociones islámicas y que según él le llegaban directamente de parte del 12º imam oculto, el imam del tiempo. Después realizó una serie de viajes a la Meca, otros a la ciudad de Bushehr, donde estuvo haciendo esas prácticas de ascetismo frente al sol. Y fue en esos viajes donde expuso su prédica de manera abierta, donde ya incluso se distinguió o separó de los Sheikhía. Y hasta aquí termina su historia como seguidor de los Sheikhía o como líder o máximo representante de los Sheikhías. Él ya se convirtió en la puerta del imam. Sus seguidores permanecieron con él y tuvo aceptación en diferentes partes, sobre todo de Irán, del mundo islámico, pero sobre todo de Irán. Él primero pretendió ser el imam, pretendió ser la puerta del imam. Luego cambió su pretensión. Estos cambios generalmente los vemos en aquellos que pretenden estar en contacto con el imam del tiempo. Primero dicen que son su puerta, tienen acceso a él. Después dicen que son el Mahdi, el Mahdi mismo. Y después alegan mucho más. Esto es lo que le pasó a este hombre, donde de ser la puerta del imam, pretendió ya ser él mismo el Mahdi. Pretendió el ser el Mahdi prometido en los libros de todas las religiones, el Salvador del final de los tiempos, que está prometido en cualquiera de las religiones que tienen algún sesgo divino, y planteó su propio mensaje. No solo era el Mahdi, no solo era el Salvador del final de los tiempos, sino que consideró que ya el Islam estaba abrogado. Vemos que hay una diferencia muy grande con los Sheikhías. Los Sheikhías pretendían ser musulmanes y pretendían ser shias y que eran incluso la forma más pura del shiismo, a pesar de todas las exageraciones que contenían sus afirmaciones. Pero vemos que ya los babíes consideraron abrogado el Islam, lo cual entonces ya se consideran como otra religión, superior al Islam. Este hombre escribió un libro llamado Al-Bayan. Este hombre, Ali Muhammad Shirazi, y este Al-Bayan se convirtió en su libro sagrado. Él dice que es el libro que le fue revelado a él. Incluso se consideró él el más virtuoso y mejor de todos los profetas anteriores enviados. En el tiempo que Ali Muhammad Shirazi todavía pretendía ser la puerta del imam, o sea, todavía no alegaba ser un nuevo enviado con un nuevo mensaje y con otra religión, por orden del gobernador de la provincia de Fars, en el centro del Irán, en el año 1261, ya había sido arrestado y había sido llevado a la ciudad de Shiraz y estuvo ahí encarcelado. Y después que tuvo una especie de debate con algunos sabios shias,
él manifestó arrepentimiento. Incluso llegó a decir, la maldición sea por aquel que me enseñó cosas como para que yo crea que sea el imam, que yo sea el representante del imam oculto. O la maldición sea sobre aquel que me hizo creer esto, sea Shaitán mismo, el Satanás mismo. Que la maldición sea por aquel que me confundió y que me engañó para yo llegar a creer que soy el Bab. Vemos que aquí vio en peligro su vida, su prestigio, estaba encarcelado, temió por su futuro y expresó abiertamente un arrepentimiento. Esto es algo también muy propio de todos aquellos que pretenden estar conectados con el Imam Mahdi alayhi salam, que son sus representantes o que son el Mahdi mismo. Vemos que hacen cambios en sus afirmaciones y en aquello que sostienen a lo largo de la historia. Después de este evento estuvo 6 meses confinado en su casa paterna, pero siendo vigilado, siendo observado. Sus seguidores lograron comunicarse con él, lograron mandarle cartas y le expresaron su apoyo, cosa que él en el tiempo que estaba encarcelado no tuvo acceso a ninguno de sus seguidores y al haber estado él encarcelado, juzgado, haber perdido en el debate con los sabios shias, fue ahí que ya este hombre expresó su arrepentimiento en público en un estado de terrible depresión. Pero cuando comenzaron a llegarle estas cartas de sus seguidores, donde le seguían considerando como el Bab o puerta hacia el Imam Mahdi, fue que otra vez comenzó con su prédica, al punto tal que comenzó a escribir este libro, Al-Bayan. Mientras estaba confinado, comenzó a escribir este libro, Al-Bayan. El gobierno de Muhammad Shah Qajar, que era el gobierno o era el gobernante de ese entonces en las zonas de Irán, para que se cortaran las relaciones o no tuviera acceso con sus seguidores, aumentó su confinamiento y lo llevó a la fortaleza de Makú, que se encuentra cerca de la ciudad de Urumiyé, en Irán. Después de un tiempo fue llevado a la ciudad de Tabriz, fue también trasladado de una cárcel a otra cárcel y fue incluso ya condenado. Fue en esa sesión o juicio en el cual él fue condenado, él ya directamente pretendió ser el mismo el Mahdi. Ya no solo ser la puerta al Mahdi, sino que él mismo ser el Mahdi. Y cuando le preguntaron por qué antes decía que él era la puerta o el Bab, decía él no era la puerta hacia el Mahdi, era la puerta hacia Dios y que él mismo es el Mahdi. Bueno, estos cambios vemos que son recurrentes en todas estas personas que tienen estas pretensiones. Ali Muhammad no pudo sostener estas pretensiones con las pruebas que le requerían los sabios, algunos de forma seria, otros de forma de burla prácticamente, que traiga milagros o que reúne todos los requisitos que hablan las narraciones, que es los requisitos que debe tener el Imam Mahdi alayhi salam. Finalmente, él también, a causa tal vez fue torturado también, finalmente se arrepintió de estas otras pretensiones de ser también el Mahdi. Y otra vez se arrepintió y otra vez aceptaron su arrepentimiento. Pero al igual que su arrepentimiento anterior, tampoco fue de corazón y sincero. De manera tal que cuando ya se vio libre,
pretendió ser el profeta de una nueva religión, y que el Islam había sido abrogado. Esto coincidió con la situación política en la que se encontraba el país, una situación delicada, donde tenía a los rusos arriba por el norte y tenía a los británicos en el Golfo Pérsico. Entonces el gobierno de Persia de ese entonces estaba muy complicado con cuestiones políticas y no le dio la atención necesaria para frenar a esta persona que estaba desviando a tantos otros con sus pretensiones maliciosas, engañosas y malintencionadas. Algunos exigieron al gobierno que detuviera de cualquier manera o confinándole de por vida a este hombre o incluso ya dictando su pena de muerte. Finalmente se emitió el juicio donde se lo condenaba a muerte a Ali Muhammad Shirazi, y finalmente fue fusilado en el año 1266 de la Hijra lunar. Así como vimos, como ya vimos, este Sayyid Muhammad Ali Muhammad Shirazi tuvo unas pretensiones muy contradictorias y cambiantes a lo largo de su historia. Sus seguidores siguieron creyendo que él es el Bab, que tenía después que era un profeta, que tenía una nueva religión y después que se ocultó. Y así por un tiempo siguió esta secta de los Babías, la mayoría de los cuales después fueron atraídos por lo que después sería conocido como el bahaísmo, que será el tema de nuestra próxima sesión. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.